Por la gracia de Dios, estamos hoy nuevamente en la iglesia de Dios viviente, la iglesia de Mercedes, y hoy vamos a tratar un tema muy importante. Vayan a buscar en su Biblia en Romanos 5:5. Romanos 5:5. Es un tema tan importante, uno de los temas tan importantes de la Biblia, como hay muchos, ¿no es cierto? Muchos temas que son importantes de la Biblia. Y dice ahí en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren lo que dice al final ahí, ¿no? Que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? Y se derramó, el amor de Dios se derramó en nosotros. Como un río grandioso se derramó en nuestro corazón el amor de Dios. ¿Cuándo se nos fue dado el Espíritu? ¿Y dónde está en la Biblia eso? Que el momento exacto que nos fue dado el Espíritu a nosotros. ¿En qué momento se nos dio el Espíritu Santo? Porque cuando éramos incrédulos no teníamos el Espíritu Santo. Pero cuando nos convertimos, la Biblia dice que sí. Yo le leo acá Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire, acá dice, clarito dice, ¿cuándo fue derramado el Espíritu Santo en nosotros? Dice, en él también vosotros, el 13, ¿no? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo, ¿qué dice ahí? Oído. Primero oímos. ¿Qué oímos? La palabra de verdad, el evangelio o la buena noticia de Dios, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ahí está la otra cosa. No solo oímos, sino que hicimos también, habiendo creído. Si no creemos el evangelio, no podemos recibir el Espíritu Santo. Si no creemos, primero oímos, después tenemos que creer. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que primero oímos, después creímos y después fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ustedes saben que la carta antes se nos sellaba con un sellito rojo, no sé, que le ponía, ¿cómo? Lacre, y se le ponía un sello ahí arriba, para lo que está adentro no salga. Y eso también es una ilustración, hasta el día de la redención dice que ese lacre, por así ese sello, hasta el día de la redención va a estar con nosotros. El Espíritu Santo no se va más de nosotros. Hay iglesia que dice que el Espíritu Santo se va de uno. Si vos sos cristiano convertido y fuiste sellado con el Espíritu Santo, dice que cuando vos pecás, se va el Espíritu Santo de vos. Pero acá la Biblia dice que no. Dice que es el arras. Es como un título que cuando vos te convertís,
Él te sella, y eso, el Espíritu Santo es ya un arras, es como un título que voy a tener una herencia. Arras significa eso, ¿no? Es es un comprobante que vos ya tenés una herencia en el cielo. Por eso allá en Filipenses dice que nosotros somos ciudadanos celestiales. En Efesios 2:6 dice que ya estamos sentados al lado de Cristo, allá en los cielos, ya estamos sentados, ya estamos allá en el cielo. Entonces, ¿el Espíritu Santo en qué momento se nos fue dado? Efesios 1:13, acuérdense. Efesios 1:13, 14, 15, sellado ya hasta el día de la redención, hasta el día que estemos en el cielo. Dice eso, ¿no? Ya está con nosotros hasta el día. Te dice hasta cuándo va a estar el Espíritu con nosotros. Hasta el día de la redención, de la posesión adquirida. Es decir, cuando vos tengas la casa tuya en el cielo, el Espíritu Santo siempre va a estar con vos. Y eternamente siempre va a estar ya con nosotros, sin lugar a dudas. Entonces, cuando le aceptamos a Cristo como Salvador, primero oíste, dice, bien, la Biblia es bien clara. Por eso yo le decía recién, hay que seguir lo que dice la Biblia. No lo que digo yo, ni lo que dice fulano, ni lo que dice Beltrano, ni lo que dice nada. Hay que seguir lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros oímos el Evangelio, después creímos el Evangelio y ahí fuimos sellados. Sellados hasta el día de la redención, de la posesión adquirida. Entonces el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Por eso es que yo, cuando vine aquí, ya le quise a todos ustedes, naturalmente. Si algunos de ustedes están sufriendo, usted sabe, comentamos con María eso, si está sufriendo Ernesto, yo estoy sufriendo también. Si está sufriendo María, yo también estoy sufriendo. Si el Ale está sufriendo, yo también estoy sufriendo. Porque ya nos une un amor especial ya nos une. Eso para los creyentes, ¿no? Porque si es incrédulo, mira, no te importa. No te importa que el otro, tu hermano, sufra. No te importa. Hasta vos le hace sufrir peor todavía. No, el cristiano verdadero ya tiene derramado el amor de Dios en su corazón. Eso dice Romanos 5:5, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo nos dio el amor que es el ágape griego. Ágape es un amor incondicional, un amor perfecto, el amor de Dios. Está el amor filos, que es el amor paternal, que después vamos a ver un poquito, ¿no? El amor de un padre hacia su hijo, el amor de un esposo a una esposa. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero allá en mi pueblo, cuando alguien se ponía de novio con otro, decía, están afilando, decían, no sé si acá alguna vez escucharon eso ustedes. Siempre están afilando, porque viene eso de la palabra filos, Filos significa amor, es un amor humano. Y yo le voy a explicar después la diferencia del amor filos con el ágape. Después le voy a explicar la diferencia. Entonces, yo lo que quiero ahora, que nos concienticemos nosotros, es que este amor viene por Dios a nosotros. Si no tenemos a Dios, no tenemos ese amor. Ese amor es un amor divino. Y yo me siento automáticamente pegado con una persona que es cristiana, automáticamente me siento pegada. Pero si no es cristiana, ya hay algo que está mal ya. Hay algo que nos pega, hay algo que nos da, hay algo que como que no coincide, ¿no? Sí. La luz con las tinieblas no se une nunca.
Por eso yo me doy cuenta, ¿no es cierto? Me doy cuenta de los cristianos. Los cristianos son los que nos amamos. Yo he visto a veces personas que venían cada 2 o 3 meses a la iglesia y después decían que eran cristianos, pero el cristiano verdadero quiere estar con el hermano, quiere estar con el hermano. Bueno, a veces nos pasa por enfermedad, nos pasa que no podemos venir, ¿no? Pero hay el deseo, hay de estar con los hermanos, ¿no? ¿Qué fue el primer, por así decirlo, cuáles fueron los primeros frutos que hubo en el mundo en Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2? Ahí está. Dice que estaban todos unánimes, querían venir a su casa para vivir todos juntos. Estaban pegados entre todos los cristianos, se pegaban entre ellos, querían vivir todos juntos, querían comer todos en una olla. Y el Señor, el plan del Señor no era eso. El Señor le dijo, despárzanse por todo el mundo y vayan y prediquen el Evangelio. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se juntaron todos a vivir todos juntos. Y después, ¿viste? Había problemas, ya en Hechos capítulo 6 ya empezaron los problemas cuando servían la comida. A este le sirve más, al prosélito le sirve más, y al judío que no es prosélito le sirve menos la comida. Y ya había problemas, tuvieron que elegir, creo que 6 diáconos, creo que eran 6 diáconos que tuvieron que elegir para que administren todas esas cosas, ¿no? Porque donde estamos todos juntos todo el día, algún problema hay, ¿no? Es así, ¿no? Pero ¿se acuerdan que el otro día yo le estaba diciendo que este amor, bueno, ahora le estoy diciendo, este amor vive en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado de Dios? ¿Se acuerdan Gálatas 2:20 que decía el otro día, una parte de Gálatas 2:20 decía, Cristo vive en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, Cristo vive en mí. Y yo el otro día le recalqué mucho eso a ustedes. Y eso mucho a mí me ayudó. En la prueba que tuve en esta semana me ayudó mucho saber que Cristo está en mí. Cristo está en mí. Y eso yo quiero ponerle bien las bases. Dios en nosotros derramó el amor de Dios en nosotros. Y Cristo vive en nosotros en todo momento. En todo momento, gracias que murió en la cruz y pagó todas nuestras deudas. En la cruz pagó absolutamente todas nuestras deudas. Y gracias a eso, creyendo nosotros en Él, que pagó todas nuestras deudas en la cruz, nosotros tuvimos la presencia de Dios en nosotros y tuvimos una unión con Dios, y ahí empezó a fluir el amor entre nosotros. Y fíjense que todo esto viene de la unión con Dios. Yo siempre le recalco eso. Todo lo bueno viene de una unión de nosotros con Dios. ¿Y cómo viene esa unión? Porque Cristo pagó en la cruz todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. El otro día yo le hice una línea así a ustedes, ¿no es cierto? En el pizarrón, la línea del pecado que siempre estuvo desde la caída de Adán y Eva hasta el fin, el pecado, pero después también la fe, la sangre de Cristo también estuvo ya desde el comienzo, cuando pecaron, ahí Abel ya hizo el sacrificio y hasta el fin del mundo ya está la sangre de Cristo. Y después también la fe, Abel, que fue uno de los primeros que aparece en Génesis capítulo 4, tuvo fe y ya fue justificado. Y la fe tuvo del comienzo. Y la fe en la sangre nos dio el nuevo hombre, la nueva criatura de Dios, que es Dios viviendo en nosotros.
tengo versículos para darle, pero no voy a seguir con esto porque no vamos a terminar nunca y ustedes creo que ya saben. Pero yo le quiero imprimir siempre eso. El nuevo hombre es Dios viviendo en mí. Dios viviendo en mí. Miren lo que dice en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, en el versículo 4 y 5. Le voy a dejar tiempo para que ubiquen en su Biblia. Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Juan 15, versículo 4 y 5. Si alguien quiere leer, me gustaría para entonces yo después le afirmo mejor todavía. Una gran verdad de la Escritura. Juan 15, 4 y 5. ¿Quién quiere leer? Si lee nomás. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahí está. Muy bien clarito ya dijo el Señor Jesucristo cuando vivía acá en la tierra, dijo, permaneced en mí, dijo. ¿Vio lo que dice el versículo 14, versículo 4, Juan 15, 4? ¿Qué dice? Permaneced en mí. ¿Saben qué? El cristiano tiene que estar siempre en Cristo. Pero ¿puede ser que se separe el cristiano de Cristo? Bueno, que se separe no, pero que pierda la comunión, sí. Hay un versículo muy famoso que dice eso, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, el versículo ese muy famoso que podemos perder la comunión. No la salvación, la comunión. Por eso dice Cristo acá, permanecer en mí. No me tengan lejos a mí de su corazón. Póngame en el trono de su corazón, póngame a mí. Porque puede ser que le pongamos a la carne en el centro de nuestro corazón y no a Jesucristo. Y ahí no funciona nada. Gálatas 5.4, dice, ¿qué dice Gálatas 5.4? De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo en griego es, de Cristo estáis desaprovechando. De Cristo estáis desaprovechando lo que por la ley os justificáis. ¿Cómo yo me justifico ante Dios? ¿Cómo yo creo que soy justo ante Dios? ¿Por mis obras? ¿Guardando la ley? No. Poniendo las tablas de la ley y decirle a Dios, mira, Dios, yo guardo toda la ley, así que me justifico delante de vos. No. Porque entonces, como dice allá en Gálatas capítulo 2, el último versículo, dice, en vano murió Cristo, dice. Si por la ley fuere la justicia, entonces en vano murió Cristo. Si nosotros creemos que por la ley nos justificamos, ¿para qué Cristo murió? Esa es la pregunta que hace Pablo, ¿no? En Gálatas capítulo 2. Si creemos que nos justificamos por la ley nosotros, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió porque la ley no puede. La ley no puede justificarnos ante Dios. Por eso, ¿qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios para justificarnos nosotros? Tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo. Al mundo tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo tuvo que subir a la cruz después de vivir una vida perfecta, como el Cordero perfecto y sin mancha. Tuvo que subir a la cruz. Y en la cruz tuvo que derramar su sangre, entregando su vida como precio de nuestro rescate.
Porque la vida de Cristo es el precio que se pagó, que Dios pagó para justificarnos a nosotros. Pero ustedes van a encontrar que este mundo está poblado de religiones que creen que es por la ley que uno se justifica delante de Dios, pero por todos lados. Si hacemos las elecciones, como hacen las elecciones presidenciales, y se vota, ¿quién cree que guardando la ley somos justos y quién cree que la sangre de Cristo nos hace justos? Yo creo que va a ganar el que guarda todos los mandamientos de Dios. Ese va a ganar, porque eso es lo que cree el mundo. Todas las religiones creen eso. Mirá, hasta estos árabes, los maometanos, los budistas, toda esta gente, todas estas religiones que hay en el mundo, los pentecostales también son arminianos también, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, toda esta gente creen que es por guardar la ley que te justificáis delante de Dios. Son pocos los grupos que creemos que la ley, en primer lugar te dicen, no sé para qué Dios te dio la ley. ¿Qué vos le dirías? ¿Te dio para nada? ¿Te dio la ley Dios? ¿No? Entonces, ¿para qué Dios le dio la ley? Si no era para que vos lo cumplas y seas justo. La intendencia tiene su ley de tránsito. ¿Para qué tiene su ley de tránsito? Para que vos andes bien en la justicia, correctamente. Cuando se pone una ley es para cumplirla y ser justo, pero no para con Dios. Eso ustedes saben que dice la Biblia, ¿no? Pero no para con Dios. En Romanos capítulo 3 dice eso, ¿no? Anotar, eso no tengo mi bosquejo, pero lo mismo le leo para que ustedes siempre se acuerden eso, ¿no? Romanos capítulo 3, versículo 21. Bueno, ya desde el 19 ya dice eso, ¿no? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Acá dice que la ley se dio para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, si alguien te pregunta a vos, ¿para qué Dios dio la ley entonces? ¿Qué le va a responder a vos a Dios? Para que vos seas, como se dice acá, que dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, para que vos no puedas salvarte un día. Cuando quieras entrar allá, vos va a decir, yo fui buen padre, yo fui buena madre, yo fui buen hijo, yo iba a la iglesia, yo doné todo, 2 templos, yo hice, yo doné miles de litros a lo inundado de leche, yo hice todas esas cosas. Pero guardaste mi ley. ¿Y qué va a hacer el otro? ¿Qué va a decir el otro? Va a quedar cerrada su boca. Eso dice acá. Va a quedar cerrada su boca. ¿Se acuerdan del rico, el joven rico que vino a Jesús? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Le preguntó, ¿no es cierto? ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Sí, primero le dijo, guarda todos los mandamientos. Y dijo, pero de jovencito he guardado todos los mandamientos. Se creía justo él. Entonces Cristo le hincó, sabiendo dónde estaba su defecto, le hincó bien hincadito, ¿no? Y le dijo, entonces vendé todo lo que tenéis, dale a los pobres y venid seguirme a mí, vamos a predicar. Y el otro se fue, dice, triste, porque era rico y no quería vender para nada sus cosas. Entonces Jesús dijo, difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Pero estas palabras alarmaron a los discípulos, alarmaron. Entonces, ¿quién se va a poder salvar entonces? Porque ¿quién va a poder guardar todos los mandamientos? ¿Y quién va a poder vender todo lo que tiene y vender todas sus casas y vender todos sus bienes? ¿Quién va a poder hacer eso? Y ahí Jesús le dijo la gran verdad. Para
Todo lo que para el hombre es imposible, para Dios todas las cosas son posibles. Y Él cumplió, por eso Cristo tuvo que venir a morir, porque nosotros, ni el joven rico se iba a poder justificar. Tenía que venir Cristo al mundo, y ahora en Cristo, que estos ricos, pobres y todos se pueden salvar. Porque es imposible humanamente, es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles, ¿no es cierto? Entonces, estamos que, si alguien te dice, ¿para qué Dios dio la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? Entonces vos le vas a decir, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque en el 20 dice, en el 3:20 dice, ya que por la obra de la ley, nadie, ahí espera, voy a leer bien el 20, Romanos 3:20, ya que por la obra de la ley, ningún ser humano, bien, ningún dice, ¿sabe lo que significa ningún? Nadie. Por la obra de la ley, ningún ser humano. Yo le presenté esto a un adventista y me dice, sí, pero esta era la ley, Cristo estaba hablando acá de las leyes ceremoniales, pero no estaba hablando de los 10 mandamientos, me dijo. Entonces le llevé a 2 Corintios capítulo 3, ahí no tuvo nada que decir, porque ahí dice que cuando bajó Moisés del monte trayendo las tablas de los 10 mandamientos, que estas tablas que eran de condenación, era el ministerio de condenación, después vino el ministerio de salvación. Lean después 2 Corintios capítulo 3, ahí te dice claritamente que los 10 mandamientos es el ministerio de condenación, dice, el ministerio que perece. No tengo tiempo para leerle ahora, capítulo 3. Y puedes ubicarle, si querés te ubico ahí, entonces te leeré. Te ubico enseguida. 2 Corintios, capítulo 3. Ya vamos, ya. ¿Cómo dice más o menos? Dice, acá ya estoy llegando ya. Así con sus palabras, ¿no? Dice, en el versículo 6 y 7, el cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, la ley no, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, Fue con gloria. y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. ¿Se acuerdan cuando bajaba con los 10 mandamientos a Moisés y la gloria que tenía su rostro, le tuvieron que cubrir el rostro? No hay como errar, ¿no es cierto? A causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Por qué? Y el 9 dice, el 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, el ministerio de condenación, el ministerio de Moisés, ¿no? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Bueno, ahí sigue tratando. Estoy leyendo en 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, del versículo 6 al 9. Después ustedes pueden analizar bien. Ese ministerio de condenación fue con gloria. Fue con gloria. Israel tuvieron que alejarse porque había un fuego que ardía en el monte. Y Moisés pasó, creo que 40 días, estuvo en la presencia de Dios. Y cuando bajó con las tablas de la ley, con las tablas de los mandamientos, que era el ministerio de condenación. Después vino el ministerio del Espíritu, que es el ministerio de salvación. Ese tiene más gloria, dice acá, ¿no? El ministerio, el otro, si el otro fue con gloria, con mucho más el ministerio de salvación que trajo el Señor Jesucristo.
Pero yo no le voy a predicar sobre eso hoy, pero ustedes pueden leerlos tranquilamente. Cuando yo le agarraba con esto, los dentistas quedaba, pero mudo quedaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, la ley está hecha para que nos demos cuenta que no podemos cumplir los 10. Eso es lo que dice Gálatas. Algo por Eso es lo que enseña Gálatas. Gálatas enseña que vos te fijas en la ley y te das cuenta que necesitas ir al Salvador, ¿no es cierto? Porque te das cuenta de que vos no podés cumplir todas las leyes. Entonces, es el ayo, dice, en Gálatas dice, es el ayo que nos conduce a Cristo. ¿Es importante la ley? Sí. Y yo le voy a demostrar, no yo, otro hermano ya he escuchado decir eso, pero yo le voy a decir cuán grande es la ley y no estoy queriendo disminuir ni un poquito del valor de la ley, para nada. La ley es gloriosa y nosotros queremos guardar la ley de Dios, queremos guardar, pero en el nuevo ministerio del Espíritu, no en el ministerio de la ley del Antiguo Testamento, en el ministerio del Espíritu queremos guardar la ley. Ahora yo le digo una cosa, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué prueba tenemos nosotros que la ley es sublime? La ley es maravillosa, la ley es gloriosa. ¿Cómo nos damos cuenta? Que Cristo tuvo que morir en la cruz para satisfacer la demanda de la ley. Entonces la ley es importante. No podía Dios pasar por alto su ley. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Dios estaba diciendo, mi ley es importante, mi ley es importante, porque yo le estoy matando a mi hijo, por la ley le estoy matando a mi hijo. Porque si la ley no te condenaba, mi hijo no necesitaba que muera. Pero como la ley es importante, yo le estoy matando a mi hijo. ¿Es bien clarito? No soy yo solo el que digo eso lo dicen muchos predicadores, ¿no? Entonces, yo le estoy queriendo concientizar a ustedes, concientizar bien fuerte, que toda nuestra vida cristiana, todo lo que hacemos, ¿saben cuál es el problema? Yo estuve leyendo a Bob George, por ejemplo, un libro que es Bob George, muy buen escritor, y él dice que hoy te vas a la librería evangélica en Estados Unidos, por ejemplo. Yo vi una librería, pero cuadra de libros, lleno de libros cristianos y de libros buenos, pero biblioteca enorme, increíble de grande. Hasta, ¿sabes qué? Podés encontrar lo que quieras. ¿Cómo un cristiano debe cocinar en la cocina, no? ¿Cómo un cristiano debe cocinar? ¿Cómo un cristiano debe hacer los negocios? Y miles de temas. Cada autor trata su tema. ¿Cómo tratar a la esposa? ¿Cómo tratar al esposo? ¿Cómo cuidar a los hijos? ¿Cómo educar a los hijos? ¿Cómo? Miles de cosas. ¿Cómo convivir con la sociedad? ¿Cómo convivir en el colegio? Hay miles de cosas que tenemos que aprender nosotros. Pero, ¿saben qué? Yo le estoy yendo a la raíz a ustedes. Porque yo le podía tratar miles de temas. Pero le estoy yendo a la raíz de todo. Porque, ¿saben qué, hermano? Yo entendí bien que viviendo yo en unión a Cristo, en comunión a Cristo, yo ya le respeto a mi esposa. Y no necesito ir a comprar 20.000 libros en mi casa y tengo que leer 20.000 libros. Tengo el Espíritu Santo. No está prohibido leer. Podés leer, pero nunca vas a terminar de leer libros, ya te aviso ya. Pero el Espíritu nos enseñará, dice la Biblia, todo lo que tenemos que hacer. Yo teniendo el Espíritu, yo sé que tengo que respetar a la hermana Gladys. No necesito un libro, yo ya sé que tengo que respetarle a Ernesto, a Ramón, a Lale.
sé que tengo que amarles, sé que no tengo que mentirles, sé que no tengo que engañarles, sé que cuando me voy a hacer el negocio, cuando estuve haciendo el negocio del vehículo, yo sé que no tenía que sinvergüencearle, no tenía que sinvergüencearle al otro. ¿Necesité yo leer un libro para hacer un negocio? No. Entonces, ¿saben cuál es el asunto? ¿Cuál es el tema? El tema es esto. La gente sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, porque nuestra misma conciencia, según Romanos, en capítulo 1, capítulo 2, nuestra misma conciencia ya nos dicta lo que es bueno y malo. La misma conciencia ya nos está dictando lo que es bueno y malo. Pero ¿saben cuál es el problema? Yo, por ejemplo, le agarro a una persona, vos le estafaste en el negocio, allá hiciste una estafa, pero vos sabés que nunca nadie me enseñó que yo tenía que estafar, que yo tenía que robar, nunca nadie me enseñó, nunca ni tu conciencia. La Biblia dice que nos dio conciencia, y cuando hacemos algo malo, hasta el incrédulo ya tiene la conciencia. En el nuevo pacto, más todavía, el nuevo pacto, en Hebreos capítulo 10, dice que el mismo Espíritu Santo ya nos está enseñando todas las cosas. El mismo Espíritu Santo ya nos explica. No digo que no tenemos que leer libros, no vayan a decir, Aníbal dijo que no hay que leer libros, pero yo le estoy yendo al meollo del asunto. Porque generalmente yo no puedo venir acá el sábado y domingo a enseñarles las miles de cosas que tenemos que saber los cristianos. Pero miles de cosas. No puedo enseñar, y cosas que yo no sé. Cocinar, por ejemplo, yo no sé. Cocinar cristianamente. Bueno, solo tengo una anécdota nomás de cocinar cristianamente. Una vez fuimos, pero ese es medio chiste nomás. Estábamos en Montevideo, en la casa de Teresa y Guille. Ese le habrá conocido. Estábamos en la casa y era el cumpleaños no sé de quién. Y en ese tiempo ella vivía en otro lado y tenía auto, ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a bajar a comprar una torta porque hoy es el cumpleaños de Guille, no sé de quién era el cumpleaños. Pero tenía un gusto alcohol esa torta, tenía unos whisky, no sé qué tenía esa torta, esa se le llenaron de alcohol. Y después se están riendo todo a carcajadas, se estaban riendo todos. Y entonces yo le dije, ya sé por qué ustedes están muy alegres, comieron mucha torta ustedes, y todos se reían carcajadas, se reían todos, porque estaba lleno de whisky, lleno de no sé de qué alcohol que le pusieron a esa torta, aunque no tenía alcohol, porque ustedes saben que cuando llega a cierta temperatura, no sé, el alcohol se evapora, ¿no es cierto? No tenía alcohol, pero el gusto tenía. O sea que se puede comer esa torta, no hay problema para comer, pero nosotros hacíamos el chiste. Ahora hay una cosa, allá en Levítico hay unos capítulos que te enseña ahí, por ejemplo, que hay carne que se deben comer y carne que no se deben comer. Dios le enseñó a su pueblo hay cosas que se deben comer y que no se deben comer. Justamente María me estaba diciendo que leyó no sé dónde, que uno comió carne de cerdo cruda y no sé qué se le infectó, no sé qué cosa en el cerebro se le infectó. Porque en realidad hay carnes que son bastante complicadas, ¿no es cierto? Porque tienen que estar bien cocidas, porque traen virus, y el cerdo hay que tener cuidado con el cerdo, porque el cerdo ya era prohibido antes. Pero tiene que estar bien cocido, porque si no tiene alguna sustancia que puede hacer mal al organismo. Mira, Dios ya le estaba cuidando a su pueblo hasta cómo comer. A Israel, Dios le enseñó hasta cómo comer. Hasta le enseñó a lavar sus ropas, que tenían que lavar sus ropas. Cuando yo estaba enseñando en el Instituto Bíblico y estaba hablando de la vestimenta del sacerdote, decía hasta la ropa más íntima, decía que tenía que lavarse y que tenía que estar limpia. Dios enseñó de todo en la Biblia, enseñó de todo. Pero ¿saben qué, hermano? Yo me estoy yendo
A veces me estoy yendo a ustedes en este punto. Le estoy concientizando a ustedes que vivir en Cristo te da ese discernimiento espiritual, te da para darte cuenta de las miles de cosas que vos no tenés que hacer. Alguna vez uno me va a decir, sí, Te da alegría. te da alegría. Y un día uno me va a decir, Aníbal, vos en la iglesia pastoreaste no sé cuántos años y nos enseñaste cómo hacer los negocios. Cómo hacer los negocios. Tenía que dar una conferencia sobre cómo hacer los negocios. Y hay muchas cosas que yo no le voy a enseñar porque, ¿por qué no le voy a enseñar? Primero, que yo no soy profesional en esas áreas. Y segundo, que vos, estando en Cristo, como dice acá Juan capítulo 15, vos estando en Cristo, vos podés darte cuenta de lo que es justo y de lo que es injusto. Vamos a leer otra vez Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. San Juan capítulo 15. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 4. Permanecer en mí. Ahí está. Es lo que yo les quiero enseñar siempre, hermano. Juan 14, Juan 15, 4. Permanecer en mí. Porque Cristo sabe todas las cosas. Y Cristo te va a enseñar cómo hacer todas las cosas. A veces yo espero que alguien, si quiere saber de un tema, que yo pueda saber también, porque yo no sé todos los temas, pero el Espíritu que está en mi corazón me da una noción sobre algunos temas. Y a ustedes también, el Espíritu. Entonces, el punto donde yo quiero llegar es... no es que el ser humano, el problema más grande de la humanidad, no es que no sabés qué tenés que hacer, no sabés lo que es bueno y qué es malo. Yo no sabía que pegar a mi esposa era malo, no sabía. No, eso ya lo sabés de una y enseguida te das cuenta. Yo no sabía eso. El pastor nunca enseñó en la iglesia. No es tanto el problema, Hay cosas sí que no sabemos, que tenemos que aprender porque son muy profundas y tenemos que saberlo y aprenderlo. ¿Qué voy a estudiar, por ejemplo? ¿Cuál carrera voy a escoger? Hay que orar mucho y ¿qué auto voy a comprar? Si voy a comprar un auto. Hay cosas que sí hay que estudiar y orar. Pero la mayoría de las cosas hasta nuestra conciencia ya nos dice. Y si alguien me dice, yo no sabía esto, que estafar al almacén estaba mal, no sabía. Y más si es cristiano que me diga eso, ¿cómo no vas a saber? Pero vos nunca enseñaste. No, pero vos tenés el Espíritu Santo. Entonces, no es... El problema más grande del cristianismo no es que vos no sabés qué tenés que hacer. El problema más grande es tener el poder en tu vida para hacer lo que vos sabés que es bueno hacerlo. Tener la capacidad, el poder de Dios en tu corazón. Por eso dijo Cristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. ¿Vieron el pámpano? El pámpano es el racimo de uva, no puede llevar fruto si no está unido a la vid, que es el gajo. Si no está unido, no puede llevar fruto. Así también nosotros, si no estamos unidos a Jesucristo, nosotros no vamos a llevar frutos. Los frutos vamos a llevarlos si
que estamos unidos a Cristo. Y cuando yo estoy unido a Cristo, yo me doy cuenta, Dios me da claridad, Dios me da entendimiento, Dios me da sobriedad, Dios esclarece mi mente. Cuando yo vine acá, yo me di cuenta de muchas cosas. Y te das cuenta de muchas cosas, no porque vos sois inteligente, sino porque el Espíritu del Señor está en tu corazón y te abre tu mente y vos entendés las cosas. Entonces, yo estoy yendo al tema más profundo, y acá está ¿no es cierto? Cristo dijo, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, el gajo, toda la rama, todo el árbol, yo soy la vid. Vosotros sois los frutos, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Aunque no haya leído los 10.000 libros que hay en la biblioteca de los Estados Unidos. Hay libros que hay que leerlos, hermanos, que son muy importantes. Esos libros del Instituto Bíblico acá son hay que leerlos, hay que saberlos. No estoy atacando los libros, pero hay libros que te dicen hasta cómo tener que coser. Está lindo, pero son cristianos, cómo tener que coser o cómo tener que el jardín, cómo tener que cuidar. Son lindos, pero todos los libros no sé si vas a poder leer. Todos los libros cristianos que hay no sé si vas a poder leer, porque a veces puede haber un tomo así de cómo cuidar tu jardín, por ejemplo, o cómo decorar tu casa cristiana, que sea tu casa cristiana. Puede hacer un tomo así de grande, que hay veces cosas más importantes para leer y no te da el tiempo, tenés que laburar. Entonces, pero ¿qué dijo Cristo? Lo que ustedes tienen que preocuparse, hermanos, es permanecer en mí, y yo en vosotros. El que permanece en mí, lleva muchos frutos, y Dios te va a dar la sabiduría como hacer esto. Hay cosas que no son tan importantes. A veces vos te vas a una casa y te dicen, capaz que te vas a los Estados Unidos y por la cultura te dicen, mi patio está lleno de flores, porque así tiene que ser la casa de un cristiano. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito eso? Puede tener una florecita ahí, no tanto y ya está. No hay problema. ¿Saben qué? Eso es lo que decía el Señor Jesucristo. Los judíos ya tenían como 400, casi 500 leyes ya tenían para la época de Jesucristo. ¿Con cuántas leyes empezaron los judíos en el monte Sinaí? ¿Con cuántas leyes empezaron? Con 10 mandamientos. En la época de Jesús, ¿cuántos mandamientos ya tenían? Casi 500, hermanos, si no me estoy quedando corto. Tenían que lavarse la mano, o si no era pecado. Es el judaísmo. ¿Cómo tu discípulo no se lava la mano antes de comer? Eso es pecado. Y Jesucristo no se lavaba la mano para comer. Limpiaba las cosas así, a veces no se lavaba. Pero Jesucristo le decía hipócrita a la gente, porque esas cosas Dios no mandó nada sobre eso. Si querés lavarte la mano, un día te das cuenta que te conviene, porque te va a enfermar si no te lavas la mano. Te va a enfermar si no te lavas la mano, pero ¿sabes qué? Pero eso no tiene nada que ver con la justificación con Dios, no tiene nada que ver. Eso ya es cosa que vos tenés que darte cuenta nomás. Pero eso no es pecado, hermano. Eso no es pecado. Estuve en una casa y estábamos así reunidos, ¿no? Una cantidad de hermanos, y una hermana, uno empezó a comer, y una hermana que ya ancianita ya se levantó y dijo: ¡sos chancho! Vos sos un chancho.
Y el otro quedó, sí, pero el otro. Esa era Navidad, dice. Porque vos no oraste y ya estás comiendo. Eso es pecado, le dijo. ¿Qué va a ser pecado eso? Eso no es pecado, hermano. Orar si querés después de comer, o antes de comer, o agradecer. Cuando te levantaste, agradecer por toda la comida que Dios te va a dar en el día. Pero nos estamos llenando de leyes que no puso Dios en el corazón. Y entonces, si somos judaizantes, le vamos a estar llamando chancho a todo. Entonces, Colosenses 1.27, ¿quién me busca Colosenses 1.27? Miren lo que le leo el capítulo, mientras ustedes buscan Colosenses 1.27, yo le leo Juan 15.5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, miren lo que dice acá, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. ¿Y qué dice después? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Hermano, acá está el núcleo de la vida cristiana. Este es el punto. Separado de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí. ¿Y cómo permanecer en Cristo? Descansando que su sangre, que Dios nos está mirando a nosotros a través de su sangre, no a través de una tabla de la ley. Yo siempre ando por todos lados y digo, estoy en casa, viajo, ando por todos lados, pero ando tranquilo en cuanto a mi relación con Dios, ando tranquilo. ¿Por qué? Porque sé que Dios siempre me mira a mí, no por una tabla de ley. Dios me mira a mí por la sangre siempre. Ese es su nuevo pacto. Por eso dice ese nuevo pacto. Dios nos mira a nosotros por su sangre. Eso es gracia. Gracia de Dios. Separado de mí nada podéis hacer. ¿Y alguien encontró Colosenses 1.27? Sí, puede leer nomás. Allá creo que dijo María Eva, levantó la mano María Eva. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Esa es la esperanza de gloria. Ese era el misterio escondido. Cristo en vosotros. Hermano, tengo muchas cosas más para decirles, pero no me alcanza más tiempo. Mañana tienen que ustedes ir a laburar. Mañana es feriado. Mañana es feriado. Igual ya tienen que ir a descansar. Sí, hasta ahí le dejo. Porque hay que saber hasta dónde puede digerir uno, ¿no? Hermanos, Cristo en vosotros. Esta es la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Y si podés leer una cantidad de libros, léelo, no es prohibido. Es bonito. Yo leí también un libro una vez sobre cómo hacer negocios. Leí. Y cómo hacer una mega iglesia. Lamentablemente ese estaba errado, ese libro, ¿no? Bueno, así. Ellos te dicen qué paso vos tenés que seguir para hacer una iglesia grandísima, dicen. Si vos seguís esos pasos, vos vas a lograr una iglesia grandísima. Está errado porque el que salva la alma no soy yo. Yo quisiera que todo Mercedes esté acá, pero el que salva, ¿quién es? El que salva es Dios. Por eso ya dijo Jesús, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, porque él ya sabía que iba a haber lugares que iban a haber 2 o 3 nomás, él ya sabía. Entonces por eso él ya nos aclaró. Y si somos 2 o 3 tenemos que ser felices, como dijo un pastor, por más que lo mismo que seamos 10.000 personas o 2 o 3 tenemos que ser felices y gozosos. Vamos a despedirnos con una palabra de oración. Le voy a dar a Ramón, si puede pedirnos con una palabra de oración, Ramón. Y Dios para celestial, podemos decir nuevamente darte gracias por este hermoso día, Señor, que nos regala con todos los hermanos, esta hermosa fecha de nuestra Aníbal. Señor, te seguimos pidiendo que nos ayude a cada uno de nosotros en nuestras aflicciones, nuestras enfermedades,
gracias nuevamente por todo lo que tu gran misericordia, Señor. En nombre de tu Madre Jesús. Amén. Dios te bendiga. Entonces nos vemos el sábado, o si no nos vemos antes, nos vemos el sábado. O si no, si viene el arrebatamiento, nos vemos en el cielo. Si viene el arrebatamiento, ya nos vemos en la gloria. Ya. Ojalá, no, ya, ojalá, no ¿Cómo va a ser con el cocido de la arrebatamiento? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser con el cocido de la arrebatamiento? Allá en el cielo, capaz que hay cocido también, anda a saber. Dice que hay libros para decir cómo tener flores en la casa cristiana y cómo planchar las ropas, todo eso. Muchas cosas que también tienen cómo hacer la patita para En la casa cristiana será la puerta. El problema no es que esté bien, está bien tener muchas flores. El problema es que te dice que sea pecado que no tenga, ¿viste? Eso ya es otra cosa.